Un saludo a todos, somos el grupo número 5 y este día les vamos a hablar sobre el sitio arqueológico, que es una ventana única en el pasado que permite la interpretación de las interacciones entre los antiguos pobladores y su entorno. Por supuesto, estamos hablando sobre este importante sitio arqueológico llamado Joya de Serén. La arquitectura de la tierra conservada sigue siendo, junto con el resto de la cultura material, esto forma un contexto único que ilustra la vida cotidiana de una comunidad prehispánica durante el periodo clásico tardío. Los integrantes son Frederick Gómez, Heidi Gómez, Jonathan Linares, Reina Pérez, Jocelyn Sánchez y mi persona, Salvador Monterrosa. Aquí podremos ver el índice donde se presentan los temas que llevaremos a cabo durante nuestra presentación. El primer punto es la ubicación geográfica. ¿Qué podemos decir sobre la ubicación geográfica? Pues Joya de Serén se ubica en la zona central del país, dentro del Valle de Zapotitán, a 36 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Salvador y a unos 6 kilómetros al sur del municipio de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Este importante sitio arqueológico hasta el momento es el único patrimonio mundial declarado por la UNESCO el 11 de diciembre de 1993. Este sitio evidencia la vida cotidiana de una aldea del periodo clásico tardío, que fue sepultada por la erupción del volcán Loma Caldera, aproximadamente en el año 650 después de Cristo. Por este evento natural, los restos arqueológicos del sitio se encuentran intactos y en buen estado de conservación. Por esta situación, es también conocido como la Pompeya de América. Además, es uno de los 5 parques arqueológicos administrados por el Ministerio de Cultura. Cuenta aproximadamente con 5 hectáreas de terreno distribuidas en 2 grandes espacios de funcionamiento: la zona de reserva arqueológica y la zona administrativa. En la administrativa se encuentra la cafetería, el servicio de guías gratuitos, el área técnica y el uso público, que es en sí el parque arqueológico. Su dirección más exacta es durante el kilómetro 35 sobre la carretera de San Salvador, que conduce a San Juan Opico, La Libertad. El museo está dedicado a la historia y descubrimientos del sitio arqueológico que le da el nombre. La exposición de larga duración está dividida en 3 salas y aborda el descubrimiento del sitio Joya de Serén y las investigaciones realizadas allí. La muestra trata además de temas de vulcanología, medio ambiente y detalles sobre la vida de pueblos que habitaron en la región del pasado, que sería como ver su arquitectura y su vida cotidiana. El museo ofrece visitas guiadas y gratuitas, individuales o en grupo, y los visitantes que lo deseen pueden aprovechar para hacer un viaje por este museo o sitio arqueológico. Las circunstancias de la sepultura del sitio garantizan una absoluta autenticidad de los restos, debido a la excelente conservación causada por la ceniza. Las estructuras de tierra y métodos de construcción son visibles, y el diseño de la aldea es fácil de definir. El abandono repentino de los aldeanos motivó que dejaran sus utensilios y objetos cotidianos en su lugar original de uso. Joya de Serén conserva varios elementos que forman parte del antiguo asentamiento y que son ejemplos vivos de la vida cotidiana de los habitantes durante este tiempo. Todas las estructuras excavadas y restos materiales se encuentran dentro de los límites de la propiedad descrita. La cerámica de los campos que se cultivó en lugares extensos, los elementos que caracterizan a las comunidades agrícolas de Centroamérica, se encuentran en Joya de Serén, congelados en el tiempo. Esta es la referencia histórica para los diferentes grupos sociales que viven hoy en el moderno estado de El Salvador. Sin embargo, la conservación de los restos frágiles es un reto importante para mantener la integridad material. Se deben tomar las medidas necesarias, incluidas en las intervenciones de cubiertas y la conservación, para asegurar la integridad física de la propiedad a largo plazo. A continuación veremos un fragmento de un video que nos muestra este bello sitio y sus estructuras arqueológicas.
Yo les estaré hablando un poco sobre lo que es la historia del sitio arqueológico Joya de Serén. Joya de Serén fue descubierto por accidente en 1976, una vez que un tractor realizaba trabajos de terracería para edificar sitios que funcionaban como almacenamiento de granos. Al remover la tierra de una colina, el tractor encontró lo que, según evidencian, era una vivienda. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Mesoamérica, en donde se exponen al público los diferentes hallazgos. Es fundamental ya que transmite diversos valores históricos, artísticos, políticos, religiosos, sociales y espirituales. Joya de Serén fue una aldea habitada por una sociedad maya, al menos desde el año 400, porque según nos cuenta la historia, lo habitaba un pueblo agrícola tributario de San Andrés y vivieron ahí hasta alrededor del año 650, una vez que el volcán Loma Caldera lo sorprendió con una erupción y esto hizo que sus habitantes se pusieran al margen para huir. El lugar, ahora en día, es una prueba viviente de lo que fue la vida cotidiana para la aldea maya en esos momentos. Entre los hallazgos de Joya de Serén podemos mencionar que en total, en los casi 40 años de excavaciones se encontraron alrededor de 10 edificios en el lugar. El sitio tiene 10 estructuras, entre ellas hay casas, un edificio donde habitaba una chamana, un temazcal, que es una especie de sauna, una cocina, bodegas, un edificio cívico donde se reunían los líderes de la comunidad y un edificio donde se guardaban objetos y se preparaban alimentos que estos se servían durante ceremonias u otras festividades. El Parque Arqueológico Joya de Serén es sin duda un lugar lleno de historia. Aparte de las estructuras que ya estaban a exposición al público, en mayo del 2019 se encontraron nuevas. En estas se encontraron 6 vasijas de cerámica con semillas carbonizadas, 3 mazorcas de maíz, una olla abundante de obsidiana y huesos de animales. Las diferentes estructuras aún se encuentran en forma de montículos y están protegidas con construcciones especiales que permitirán en un futuro ser investigadas a profundidad. Y bajo el suelo cultural donde caminaron por última vez los habitantes de Joya de Serén, se ha identificado una ocupación previa que esta sugiere que la aldea permaneció en ese lugar por un periodo prolongado de tiempo después de la erupción del lago de Ilopango. Estamos hablando del año 535 después de Cristo. Sin duda, Joya de Serén nos provee una gran oportunidad fabulosa para ver cómo era la vida cotidiana de esa época, conocer sobre la cultura maya. Sin duda, Joya de Serén nos da la primera ventana clara de lo que es la riqueza de la vida de la gente común y cómo ésta trasciende su legado histórico de generación en generación. A continuación vamos a ver un video en el que retrata acerca de los hallazgos que se descubrieron. El sitio arqueológico de Joya de Serén continúa revelando sorpresas de cómo vivían nuestros antepasados hace unos 2400 años atrás. En esta nueva excavación encontraron varios objetos, desde cerámica, huesos de animales, vasijas y mazorcas, entre otros. Vasijas con granos de maíz en buen estado y otras que aún no se sabe qué contiene. Esta vasija pertenece al posclásico y se encontró en una fosa. Muy probablemente todavía tenemos que hacer una microexcavación, pero estamos suponiendo que a lo mejor sea un entierro o una ofrenda que todavía no sabemos qué hay al interior. Son hallazgos relevantes que nos ayudan a comprender nuestro pasado y proyectar nuestro futuro.
Estudios posteriores al hallazgo de Joya de Serén demuestran que la ceniza de Ilopango deja al descubierto actividad humana, en la que se refleja un pedazo de la historia marcada en cómo se vivían en tiempos antiguos. Ahora, el arqueólogo Payson Sheets nos demuestra que con los instrumentos necesarios se puede hacer una profundización en el tema, ya que utilizando un georradar pudo determinar cómo sería el rumbo de las investigaciones realizadas y mostró estructuras donde se hizo la excavación, logrando así determinar si las estructuras dichas tenían algún tipo de anomalía para continuar con esa excavación. Posteriormente, iban poco a poco descubriendo más y más estructuras y cultivos que ayudaron a realizar una topografía del lugar a estudiar. Cabe recalcar que esos estudios se dieron entre 1979 a 1980. Se dice que las excavaciones cesaron por distintos motivos, pero luego fueron retomadas en 1989, perdón, para posteriormente en 1996 lograr encontrar 11 estructuras más en el subsuelo. Y hasta este entonces se tiene que 6 estructuras nuevas fueron localizadas, pero no excavadas hasta el momento, lo que delimita que esto entra dentro de esta zona no se ha establecido un límite, pero se dice que contiene una gran extensión territorial, aproximadamente de 5 hectáreas o más. Ahora, si es cierto lo que se tiene planteado, podemos decir que aún falta por descubrir el 98% del sitio en cuestión. Sobre los artefactos, el lugar también permite conocer la arquitectura en tierra, el uso de dichos artefactos, la gastronomía, el entorno y el contexto de una comunidad de artesanos y agricultores mayas en el periodo clásico. Configura una joya para entender y aprender sobre los pobladores precolombinos que estuvieron en nuestro país hace mucho tiempo. En su museo se pueden apreciar materiales y útiles domésticos hallados durante las excavaciones. La creatividad de nuestros antepasados para diseñar sus viviendas sigue siendo fascinante, pues gracias a Joya de Serén podemos ver algunos elementos como podemos ver las camas, el área de alacena de víveres, el baño sauna, que también era conocido como temazcal, y la casa del chamán o líder religioso que podría haber sido una mujer. Algunos de estos artefactos protegidos por la UNESCO son los utensilios de los mayas, entre los que se encontraron cuencos, vasijas, se hallaron cerámicas, vasos y cántaros que utilizaban como graneros, además de metates que eran piedras de moler, entre otros elementos. Por ejemplo, se encontraron 2 artefactos de basalto en el basurero de esta operación en la que los encontraron. Uno es un raspador grande, el otro es una pequeña lasca de percusión, y también se encontró un pequeño fragmento de un metate recuperado y parece haber sido usado por muchos años antes de quebrarse y ser descartado, ya que solo tiene un grosor de 3.8 centímetros. Es de andesita vesicular, tiene la forma de un metate con mucho uso y fue encontrado en el piso de la estructura 11 en la cocina del complejo 1. Por medio de estas cerámicas se puede conocer un poco acerca del entorno de este lugar, ya que lo plasmaban de esta forma. Este parque es una forma diferente para conocer la vida que se llevó en esta antigua civilización, que vivió por mucho tiempo en esta zona. Si usted desea saber más de este sitio, le invitamos a que se acerque y descubra lo interesante de nuestra historia. Ahora les estaré hablando un poco sobre lo que es el patrimonio de la humanidad. Bueno, el sitio arqueológico fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto Legislativo número 320, el 31 de agosto de 1989, publicado en el Diario Oficial número 219, tomo número 305, del 27 de noviembre de 1989, pero no fue hasta en 1993 que la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad. El Parque Arqueológico Joya de Serén resguarda la memoria de un poblado prehispánico con un carácter excepcional que, gracias al grado de conservación de las estructuras, es posible hacer interpretaciones a los diversos estudios multidisciplinarios, tales como la arqueología, la antropología o la botánica.
El sitio arqueológico Joya de Serén ofrece un viaje a través de la historia y el misticismo de la cultura maya de Centroamérica, el cual impacta con su perfecta conservación. Nos habla acerca de las tradiciones, de las creencias y el logro de un país y su gente. La palabra patrimonio significa algo que ha sido heredado y que se debe de hecho considerarse como un legado que recibimos de nuestros ancestros y que se debe pasar a las futuras generaciones. Su increíble conservación también permite a sus visitantes escenificar la vida diaria de los asentamientos indígenas ante la conquista española, mostrando los restos de una pequeña granja que fue enterrada por 5 metros de ceniza volcánica durante la erupción de la laguna Caldera, que gracias a Joya de Serén se ha podido aprender sobre la vida cotidiana de las personas que vivían ahí, como sus actividades, lo que comían, cómo elaboraban su artesanía y qué tipo de cultivos realizaban, y que configura una joya para entender y aprender sobre los pobladores precolombinos de El Salvador. Los especialistas coinciden de que es un lugar único y es uno de los sitios arqueológicos más importantes porque muestra los restos de las aldeas prehispánicas mejor preservadas de Mesoamérica. Y para dar como una conclusión es que es un legado de nuestros antepasados y así podemos nosotros ver cómo muestran sus creencias, sus vivencias y cómo nos enseñan lo que fuimos y cómo nos otorga la identidad y cómo nos enseña de dónde venimos y que permite conocer mejor como sociedad y como individuos. Joya de Serén mantiene una atmósfera ceremonial. El silencio solo se rompe con las ocasionales ráfagas de viento que por miles de años han soplado en esta tierra. El sitio arqueológico nos cuenta en su silencio una historia, la de un pueblo agrícola que tributaba en San Andrés. Centro ceremonial maya, muy cercano a un pueblo que en el año 600 de nuestra era desapareció a causa de la erupción de la laguna Caldera, donde en la actualidad apreciamos el lago de Ilopango. En los vestigios de estas casas, las únicas de un pueblo precolombino que se conoce en El Salvador, se pueden leer siglos de historia de cómo vivía la gente común en este pueblo maya que labraba la tierra. Cerámica y herramientas cotidianas han sido halladas aquí, donde las casas fueron abandonadas por sus habitantes ante el desastre de las cenizas incandescentes que llenaron hasta 14 capas de suelo. Joya de Serén es sin duda uno de los sitios arqueológicos más importantes de toda Mesoamérica. Una invitación a todos los salvadoreños que están fuera de nuestro territorio, en cualquier país del mundo, y a todos los del mundo que vengan a conocer Joya de Serén, San Juan o Pico, que tenemos cosas buenas. Que ya no los conozcan por la guerra, sino por lo que tenemos de cultura en Joya de Serén. Y por ser un lugar que nos muestra la forma de vida de este pueblo, se le conoce también como la Pompeya de América. Comparándolo con otro sitio de civilizaciones antiguas localizado en Italia. Finalizamos nuestra exposición con un dato curioso. El nuevo poblado de Joya de Serén, situado a menos de 1 kilómetro de distancia de las estructuras descubiertas, está conformado en su mayoría por campesinos que utilizan técnicas similares a las de nuestros antiguos pobladores, quienes ofrecen productos y artesanías de barro. Muchas gracias por su atención y eso ha sido todo de nuestra parte.